Hola familia, muy buenas noches. Qué gusto volver a estar reunidos en la presencia del Señor y para estudiar su palabra. Gracias por conectarse con nosotros, pero sobre todo por conectarse con Dios. Esta conexión es importante, pero es más importante la conexión con Dios. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Amado Señor, yo quiero darte gracias por esta noche, el privilegio, el honor que tenemos de estar en tu presencia y de reunirnos con libertad a escudriñar tus escrituras, Señor. Hace unos días, el domingo, nos enseñaste la importancia de seguir tus pasos, de seguir tu camino, Señor. Y hoy queremos estudiar tu palabra para aprender, Señor, lo que nosotros tenemos que hacer. Enséñanos, háblanos, que tu Espíritu Santo se mueva con total libertad en esta noche, en cada lugar donde haya una sola persona, porque estamos dos, ellos y yo, unidos en tu nombre. Y ahí estás tú, Señor mío. Entregamos en tus manos este tiempo y pedimos tu bendición. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En tu precioso nombre, Jesús. En acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, iglesia, hágame el favor y abra su Biblia esta noche en el libro del profeta Zacarías y te ubicas en el capítulo número 9. Zacarías, capítulo número 9. Como todos saben ya, el pasado fin de semana, después de 6 meses y medio, regresamos a nuestras instalaciones y comenzamos a transmitir desde allí el ayuno global y nuestro servicio dominical. Ahora, debo confesar que estaba muy ansioso de regresar a la iglesia, al punto que la noche del viernes para el sábado casi no podía dormir. Y comenté con los muchachos que me apoyaron y que nos ayudaron en la transmisión, que me sentía como en aquella época cuando uno era pequeñito y tenía los cuadernos listos para regresar al colegio y tenía todo nuevo, y ese afán de regresar al colegio era tremendo. Pues déjeme decir que así me encontraba el día sábado, ansioso pero feliz de regresar a casa. Fue un fin de semana lleno de emociones y aunque no había personas, como tampoco las hay hoy, solamente las necesarias para la transmisión, solamente las necesarias para poder hacer lo que hacemos, volver a casa fue espectacular. Y esperamos que muy pronto podamos volver no solo a transmitir desde este lugar, sino a estar todos juntos adorando a nuestro Dios. Sin embargo, debo aclarar que aunque me muero de ganas de hacerlo, tenemos que ser prudentes y debemos esperar los resultados de estas semanas de apertura. Y por supuesto, orar para que en Colombia no se presenten los graves rebrotes del virus que nos llevarían nuevamente al aislamiento, como ya ha sucedido en otras partes del mundo. Y aunque hemos escuchado de muchas formas que no podemos volver a hacer las mismas cosas que antes hacíamos, considero que sí hay algunas cosas que deberíamos volver a hacer, y es de esto de lo que quiero hablar esta noche. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñeme en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, y leamos juntos el versículo 12. Con eso entraremos de lleno a la enseñanza. Zacarías, capítulo 9, verso 12. Léalo conmigo, aparece en la pantalla. Dice: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Tremendo mensaje de Dios. Y si usted revisa y es curioso, va a encontrarse con que este texto tiene que ver con el propósito de anunciar la restauración a la nación de Israel. Y por eso Dios les dice: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Ahora, con absoluta seguridad que algunos estarán pensando: pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros no hacemos parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero, de acuerdo con la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 y 10, dice el Señor que somos su pueblo.
Escucha lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora escuche el verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y aquí sí cobra valor y cobra sentido la palabra del profeta Zacarías, porque el Señor dice que antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. Y así como Dios le prometió a la nación de Israel restauración, a nosotros como su pueblo también nos promete restauración. No da una fecha, no dice en un mes, ni en 2, ni en 5, pero dice, les hago saber que les devolveré el doble. Retomemos el versículo inicial que ahora cobra un sentido mucho mejor o mucho mayor para nosotros. En el versículo inicial, en Zacarías, capítulo 9, verso 12, el Señor le dice a su pueblo, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Como ya lo dije, no podemos volver a hacer las mismas cosas que antes, pero hay algunas cosas que antes se hacían y hoy no, y es necesario volver a hacerlo. Lo primero que dice este texto es vuelvan a su fortaleza. Y déjeme decirle que en un principio yo pensé y entendí que se trataba de volver a nuestras instalaciones. Por eso estaba tan feliz de regresar a nuestras instalaciones. De alguna manera, los templos, los auditorios, se convirtieron en la fortaleza de las iglesias. Todo giraba en torno al servicio dominical, todo giraba en torno a las reuniones congregacionales y de hecho hay mucha gente ansiosa y deseosa de volver a nuestro servicio presencial. ¿Cuándo volvemos? El domingo había mucha gente conectada y decía, uy, qué rico, ya estamos transmitiendo desde la iglesia. ¿Cuándo volvemos? El día sábado, después del ayuno, alguien me llamó a mi teléfono y me dijo, pastor, ¿cuándo volvemos? Y más que volver a un lugar físico, más que volver a un espacio físico, entendí que las instalaciones no son la fuente de nuestra fortaleza. Que nosotros no podemos poner nuestra esperanza en un lugar o en unas instalaciones. Que la única fuente, y escúcheme esto, la única fuente inamovible de fortaleza o de nuestra fortaleza debe ser el Señor. Porque así como hoy podemos transmitir desde este lugar, mañana podríamos ser nuevamente confinados a nuestras casas. No lo quiero, no lo deseo. Yo espero no tener que volver atrás. Yo anhelo eso con todo mi corazón, pero eso no depende de mí. Eso no depende ni siquiera de nosotros como iglesia, depende de muchos factores. Por lo tanto, la única fuente inamovible de nuestra fortaleza debe ser el Señor. Mira lo que con absoluta certeza y precisión dice el Salmo 91 en el versículo 2. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Te das cuenta? Volver a nuestra fortaleza es volver a Dios. El domingo pasado, durante la enseñanza, mencioné que uno de los problemas de este mundo radican hoy en que se apartaron de Dios. El mundo se alejó de Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él. Cuando Él dice vuelvan a su fortaleza, está diciendo vuelvan a entender, pueblo mío, vuelva a entender toda la tierra que su fortaleza no puede estar cimentada en cosas físicas. Vuelvan a su fortaleza significa entonces vuelvan
al Señor. Si me acompaña al libro del profeta Joel, en el capítulo número 2, entre los versículos 12 y 13, la escritura dice algo tremendo. Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Él sabe que los problemas de este mundo radican. La raíz es que el mundo se apartó de Él. El mundo se alejó de Él, por lo tanto, su corazón se endureció y hoy en el mundo entero la gente no se sacia de cometer actos indecentes. Por eso, lo primero que tenemos que invitar, lo primero que tenemos que hacer es un llamado urgente para que la gente se vuelva a Dios. ¿Sabe? En alguna ocasión le dijeron al pastor Darío que estaba tratando de devolver el cristianismo 3 siglos, a lo cual él respondió: estás equivocado, yo quiero devolverlo 20. Tenemos que volver a las raíces de la fe cristiana. Tenemos que volver a los fundamentos de nuestra fe. ¿Sabe? Encuentro que para muchos el cristianismo es retrógrado, anticuado y obsoleto, cuando en realidad es todo lo contrario. Y además de eso, es la solución para todos los problemas de esta vida. Por esa razón, dentro de la teología integral hablamos de 3 cosas. Número 1, vitalismo espiritual. Número 2, solucionismo bíblico. Y número 3, actualismo teológico. Vitalismo espiritual, una iglesia viva, una iglesia alegre, una iglesia rebosante. Número 2, solucionismo bíblico, es decir, la Biblia presentando soluciones de hoy a los problemas de hoy para la gente de hoy. Y finalmente, actualismo teológico. Tenemos que vivir en la actualidad. La Biblia no cambia, la palabra del Señor no cambia. Permanece para siempre, pero nosotros tenemos que vivir en pleno siglo XXI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Más que regresar a un lugar, más que volver a un sitio, es regresar a Dios. Como la fuente inagotable de la vida, como la fortaleza inamovible que nunca nos fallará y que nunca nos desamparará. Lo segundo es que tenemos que volver al arrepentimiento genuino. ¿Saben que hoy encuentro a muchas personas que piensan que no hay que pedir perdón o no hay que arrepentirse? Y escucho con mucha frecuencia gente que dice: no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Eso tiene una doble connotación. Sí, nosotros no podemos arrepentirnos de haber hecho las cosas que hicimos, en el sentido literal de que no las podemos cambiar. Pero sí debemos arrepentirnos de nuestra mala conducta, debemos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Y no es sencillamente darnos golpes de pecho y decir: lo siento. No, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Estoy convencido, por lo que he escuchado y por lo que he visto, que no pocos matrimonios y no pocos hogares, eso lo trabajamos de forma muy profunda el fin de semana pasado, han tenido problemas, dificultades, se han lastimado, se han maltratado, se han ofendido, esposos y esposas, padres e hijos. Bueno, es tiempo de volver al arrepentimiento genuino y no sencillamente al dejar pasar. Muchas personas lastimosamente han optado por esa forma de vida. Dejar pasar. El tiempo sana las heridas, el tiempo todo lo disculpa. No, no es eso lo que el Señor quiere. No es ese el mensaje que nosotros como hijos de Dios debemos expresar y aplicar. Mira lo que dice el Señor. Sigamos leyendo ahí mismo en el libro del profeta Joel capítulo 2, versículo
número 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Déjeme explicarle esta expresión un poquito. En el Antiguo Testamento, una señal de arrepentimiento era literalmente rasgarse las vestiduras. Era como una ordenanza que aquella persona que se arrepentía lo demostraba rasgándose, rompiendo su vestuario. Pero el problema fue que esto se convirtió en un acto repetitivo, en un acto religioso, en un acto que no tenía, que era más una representación, pero de labios para afuera. Y por eso el Señor dice: mire, estoy cansado de ver que se rasgan los vestidos. Yo creo que el Señor estaba preocupado de que la gente estaba gastando más plata en compra de ropa que en otra cosa, porque vivían rasgándose las vestiduras. Es algo así como lo que se practica hoy de que el que peca y reza empata. O que sencillamente usted la embarra con su esposa, llega con una serenata, unas flores y ya. No, que haya un arrepentimiento genuino. Eso es lo que el Señor dice cuando dice: rásguense el corazón y no las vestiduras. Cuando hablamos de este tema, tenemos que entender o explicar que hay dos términos diferentes. Uno es remordimiento y otro es arrepentimiento. Y aunque pueden sonar algo parecidos, son completamente distintos. Una cosa es el remordimiento y otra muy diferente, el arrepentimiento. Escuche, remordimiento es ese sentimiento de tristeza, de pesar, que se produce cuando se hace algo indebido, pero que si se presenta una nueva oportunidad, se volverá a hacer. El remordimiento es algo interior, como que dice: uy, sí, yo la embarré, uy, qué vaina, no debía haberlo hecho. Pero si se vuelve a presentar la oportunidad, se hará nuevamente. Eso es remordimiento. Arrepentimiento, por el contrario, es el mismo o involucra el mismo sentimiento de tristeza, pero va acompañado de la firme convicción de no volverlo a hacer. ¿Se da cuenta la diferencia? En el remordimiento sí, hay dolor en el corazón, sí, hay una tristeza, pero bueno, nadie me quita lo bailado. Y si después se me presenta la oportunidad, pues volveré a hacerlo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento, entonces, es lo que Dios quiere, porque el arrepentimiento involucra la firme decisión de no volverlo a hacer, con la convicción de que le estoy fallando a Dios, con la convicción de que estoy haciendo algo equivocado. En segunda carta de Pablo a los Corintios, si me acompaña allí, en el capítulo 7, entre los versículos 9 y 10, el apóstol nos hace una descripción clara de este tema y nos explica realmente lo que ocurre. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10. Dice, el apóstol Pablo en el versículo anterior está pidiendo excusas por haber mandado una carta muy, muy fuerte anteriormente. Y miren lo que dice en el verso 9. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Ahora escuche esto. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Se da cuenta? Aquí pareciera que hay un juego de palabras, pero no es tal. Dice el verso 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. O sea, yo no me debo arrepentir de haberme arrepentido, porque esa tristeza que viene de Dios, dése cuenta, es algo adentro. Pero el arrepentimiento es un cambio radical en nuestro estilo de vida.
Implica que yo estoy decidido a no volverlo a hacer. Y ese arrepentimiento lleva a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque no hay convicción, no hay decisión de no volverlo a hacer. Sencillamente, uy, sí, qué embarrada, uy, sí, pues deje así, uy, algunas veces ni siquiera dicen, uy, qué pena. No. Uno encuentra mucha gente que anda por la vida pensando que el muro gira en torno a él o a ella. Y van atropellando y van haciendo de todo y ni siquiera se dan cuenta que hirieron, que maltrataron o que ofendieron a otras personas. Siguen haciendo lo mismo. Tal vez en su interior sí les da una tristeza. Uy, qué vaina, qué embarrada. Uy, yo no debía haber hecho esto, pero como siguen haciéndolo, esa tristeza que viene del mundo produce muerte. Puede que no muerte física, pero sí muerte emocional, muerte espiritual. Puede matar tu matrimonio, puede matar tus relaciones, puede matar una sociedad, puede matar demasiadas cosas en este mundo. Entonces, pilas. Dios no quiere remordimiento, Dios quiere verdadero arrepentimiento. Ahora, cuando nos volvemos a Dios en verdadero arrepentimiento, Él cambia de parecer y no castiga. Regresemos al versículo inicial y veamos un tercer asunto. Dice, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Nosotros debemos volvernos a Dios en verdadero arrepentimiento, pero con una condición adicional, cautivos de la esperanza. ¿Y por qué es importante esto? Porque el mundo de hoy no tiene esperanza. El mundo de hoy no cree en nada ni en nadie, y déjeme decirle, muchísimo menos en Dios. Por eso necesitamos volvernos a Él en verdadero arrepentimiento, pero cautivos de la esperanza. Déjeme explicarle rápidamente lo que significa ser un cautivo. Cautivo es aquella persona que vive retenida por la fuerza en un lugar o que está dominado por una pasión o emoción hacia algo o hacia alguien. Cuando hay un secuestrado, está en cautiverio, está cautivo contra su voluntad, está retenido contra su voluntad por la fuerza. Cuando los animales son sacados de su hábitat normal, se dice que viven en cautiverio. Un cautivo es alguien que está retenido por la fuerza en algún lugar. Pero dice también que es alguien que está dominado por una pasión o emoción hacia algo o hacia alguien. Es decir, que esta persona no tiene cadenas físicas, es decir, que esta persona puede estar en su casa, puede estar en su lugar, pero está apasionado, está dominado por una pasión. Por lo general, las pasiones son, o dejarse dominar por las pasiones, no es bueno. Yo conocí un hombre cuya pasión era el fútbol y era hincha aférrimo, se dice así, bueno, era un hincha brutal de uno de los equipos de nuestra ciudad, no voy a decir cuál para que no ofenda al otro o para que el otro no se burle, pero este hombre, por su pasión al fútbol, mentía, engañaba a su esposa, conseguía dinero como fuera para poder comprar la boleta de los diferentes partidos. Y muchas veces se gastaba el dinero que no tenía para ir a cumplir con su pasión. Por lo tanto, esa pasión se vuelve malsana. Pero hay pasiones buenas, y una pasión buena es nuestra pasión por Dios. Pero mire que en este caso el Señor dice que nosotros debemos ser retenidos o dominados por la esperanza. Debemos ser cautivos de la esperanza.
¿Pero esperanza de qué? Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, dice esto: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Escuchó? El Señor tiene palabras, tiene planes para usted y para mí, y son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. De esa esperanza es de la cual usted y yo debemos estar cautivos. De esa esperanza es de la cual nosotros, los hijos de Dios, debemos estar seguros. Cautivos de la esperanza de que en Dios hay solución, cautivos de la esperanza de que en Dios hay restauración, cautivos de esa esperanza que adicionalmente no nos defrauda. Con mucha frecuencia en mi ejercicio pastoral me encuentro con personas desilusionadas. Desilusionadas porque alguien les prometió algo que no les pudo cumplir. Desilusionadas porque alguien les hizo algo que no esperaban que le hicieran. Porque tristemente de eso hay en abundancia en Dios. En el mundo. Pero en Dios usted y yo podemos estar completamente seguros de eso que esperamos. Romanos en el capítulo 5, verso 5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Escuchó eso? La Biblia dice que esta esperanza no nos defrauda. ¿Cuál esperanza? Nuestra esperanza en el Señor. Nuestra esperanza de que con Él tenemos futuro y tenemos restauración. Y finalmente en Romanos capítulo 10, en el versículo 11, la Escritura dice esto, escúchelo: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Todo el que confíe en Él, está hablando de Dios. Todo el que confía en Dios, no está diciendo todo el que confía en el pastor Ricardo, o todo el que confía en el diácono Juan Carlos, o todo el que confía en Casa Roca. No está diciendo eso. Lo que la Escritura dice es que todo el que confíe en Dios no será jamás defraudado. ¿Se da cuenta? Número 1, tenemos que volvernos a Dios. Número 2, tenemos que volvernos al verdadero arrepentimiento. Número 3, tenemos que volver a la esperanza. El mundo de hoy realmente no tiene muchos motivos de esperanza. La incertidumbre, el desasosiego, la falta de visión hace que muchas personas opten por decisiones de las cuales después se lamentarán. Por eso yo quiero que usted se aprenda hoy un corito que ojalá lo atesore en su corazón. Porque si este corito es real, dice así: en Dios yo he confiado y no seré jamás defraudado. Si tú has puesto tu confianza en Dios, te lo aseguro, no yo, la palabra de Dios, que no serás defraudado, porque esta esperanza no nos defrauda. Amén. Finalmente, número 4, debemos volver a la Escritura. ¿Sabes que en estos últimos días he escuchado a varios predicadores hablar sobre la necesidad de volver a las Escrituras? Y dicen que el problema es que muchas iglesias sacaron la Escritura y entonces se mueven solo por emociones y hacen unos servicios muy carismáticos. Hay pastores que se han vuelto motivadores. Hay pastores que se han vuelto influencers, coach. Y un pastor no puede ser eso. Por supuesto, influenciamos a las personas, motivamos a las personas, pero nosotros tenemos que ser bibliocéntricos y tenemos que volver a la palabra de Dios. Nuestros mensajes tienen que ser basados en la palabra. Y sabe que muchas veces la palabra nos confronta, la palabra nos reprende,
Wow. Y muchos pastores no quieren ni reprender ni confrontar. Quieren animar, quieren motivar. Pero adicionalmente hay algo más. Tenemos que volver a la palabra, porque es que es la palabra la que nos lleva a Dios. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo al respecto de este tema. Este texto me fascina. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, y está hablando, repito, vuelvo y insisto, está hablando el Señor Jesús, dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Se da cuenta, al parecer, la gente estaba estudiando las Escrituras para tener una clase de vida. Está bien, eso hay que hacerlo. Pero es la Biblia la que da testimonio del Señor. O sea que si lo primero que queremos hacer o que debemos hacer es volvernos a Dios, pues tenemos que estudiar las Escrituras porque ellas testifican de Cristo. Adicionalmente, las Escrituras fueron dejadas por Dios para tiempos como estos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios capítulo 10, verso 11. Dice esto: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Este texto fue escrito hace 2000 años, pero tiene plena aplicación hoy. Está hablando de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y vuelvo y repito lo que dije al principio: nosotros no hacemos parte del pueblo de Israel, pero sí somos el pueblo de Dios. Y lo que dice Pablo es que todo lo que hay en la Biblia le sucedió a ellos para que sirviera de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el final de los tiempos. Tenemos que volver a la Escritura porque es el único medio en el que Dios nos instruye, nos reprende y nos confronta. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Biblia es inspiración de Dios y es útil para 4 cosas. Número 1, enseñar. Número 2, reprender. El domingo pasado, el pastor Darío en su enseñanza habló de la Biblia. No voy a repetir el mensaje, lo invito a que usted escuche ese mensaje del pastor Darío. Está en la página, en el canal de YouTube de Casarroca, Bogotá. Pero el pastor Darío habló de este punto y dijo que la palabra de Dios es útil para enseñar. Pero número 2, para reprender. Reprender se deriva de reaprender. Cuando nosotros aprendemos algo y no lo hacemos, lo tenemos que reaprender. Y eso se llama reprender. Pero también para corregir. Lo que hicimos mal, lo tenemos que corregir. Pero también para instruir en la justicia. A fin de que el hombre, la mujer de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Octubre ha sido decretado el mes de la Biblia. Desde hace varios años se celebra el mes de la Biblia en octubre. Pues bien, mi querida familia, mis amigos y hermanos, este es el tiempo. Número 1, para volver a Dios. Número 2, para volver al arrepentimiento genuino. Número 3, para volver a la esperanza. Y número 4, para volver a la Biblia, para volver a la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios encontramos mensajes de fe y de esperanza. Solo la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios. Solo la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, de tal manera que nosotros estemos plenamente capacitados para toda buena obra. Permítame terminar entonces esta enseñanza
mostrándoles cómo opera esto en la realidad. ¿Cómo opera esto en nuestro tiempo actual? Acompáñame a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, para que concluyamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y lea conmigo los versículos 13 y 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: habla Dios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. ¿Le suena? ¿Le suena actual? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Lo que tenemos que hacer sencillamente en estos tiempos de crisis, donde el Señor cerró los cielos, donde el Señor le ordenó a la langosta que devorara la tierra, donde el Señor permitió una peste sobre todo el mundo, es que nos volvamos a Él. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, es decir, se arrepiente de verdad, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vienen tiempos de restauración, pero restauración para aquel que se vuelve a Dios, que abandona su mala conducta, que permanece cautivo en la esperanza y que interpreta correctamente su palabra. A esos o a esa clase de personas, hoy el Señor les dice: les aseguro, les hago saber que les devolveré el doble. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque contigo tenemos esperanza. El mundo entero perdió la esperanza. Es común, es normal encontrarse con personas, escuchar de personas que no tienen esperanza, que han perdido la esperanza. Aun cuando el mundo dice la esperanza es lo último que se pierde, hoy en día nos encontramos que personas han perdido la esperanza. Pero nosotros entendemos que la esperanza no está en el mundo, la esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en ti. Y por eso somos cautivos de la esperanza. Cautivos con la absoluta certeza de que esa esperanza no nos defrauda. Y que tú tienes para nosotros los mejores planes. No solo planes de bienestar, sino planes de restauración. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en ti, Señor mío. Y estoy absolutamente convencido de que tú nos restaurarás y nos devolverás mucho más, al doble, todo lo que se haya perdido. Por eso, Señor, volver a ti no es volver a un lugar. Volver a ti no es regresar a un recinto o a un auditorio. Volvernos a ti, Señor, es volvernos de corazón. Poner nuestra confianza plenamente en ti. Convencidos de que tú no nos dejarás en vergüenza. Padre, para ti es la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Confiamos y esperamos con paciencia. Te alabamos y bendecimos desde lo profundo de nuestro ser, bajo la guía de tu Espíritu Santo, y en acción de gracias hemos orado. Amén y amén. Querida iglesia, es tiempo de volver, pero no de volver a un auditorio, aunque lo esperamos. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver al arrepentimiento genuino. Es tiempo de volver a la esperanza. Y es tiempo de volver a la palabra de Dios.
Qué rico haber estado con ustedes esta noche, pero antes de despedirme, quisiera invitar a aquellas personas que hoy se conectaron por primera vez con nosotros. Aquellas personas que hoy por primera vez entendieron que hay que volverse a Dios. Que esta situación que está viviendo el mundo entero es a causa de haberse apartado de Dios. Y por consecuencia o como resultado de esta enseñanza, hoy quieren volverse a Él. Bien, si ese es tu caso, ya sea que hoy viniste por primera vez o que llevas mucho tiempo conectándote, pero nunca te has vuelto al Señor, te voy a pedir que cierres tus ojos por un minuto y hagas conmigo esta oración. Escúchame, es una declaración con la boca de algo que creemos en el corazón. Por lo tanto, con todo tu corazón, pero con tu boca, repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y que en una cruz entregaste tu vida para perdonarme, salvarme y darme vida eterna, y que resucitaste para darme una nueva vida. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Entrego mi corazón, Señor, y declaro que a partir de hoy soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios dice que yo soy. En tu santo nombre, Jesús, y en acción de gracias he orado. Amén y amén. Mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración hoy de todo corazón, nacieron de nuevo, son nuevas personas, su pasado quedó atrás, ha llegado ya lo nuevo. Bienvenidos a casa, nos encantará poder recibirles, asesorarlos y guiarlos en esta nueva etapa de sus vidas. En la pantalla van a aparecer tanto un correo electrónico como un número de WhatsApp. Por favor, escríbanos a través de cualquiera de esos dos medios y déjenos saber que hicieron esta oración. Nosotros les vamos a escribir, les vamos a enviar una documentación, los primeros pasos en la vida cristiana y nuestra declaración de fe para que nos conozcan. Qué chévere, qué rico que hayan estado acá con nosotros. Ojalá que muy pronto podamos reencontrarnos en nuestra sede en la ciudad de Medellín. Pero entre tanto eso sucede, este será nuestro medio o seguirá siendo nuestro medio de transmisión. No olviden, hay que volverse a Dios, hay que volver al arrepentimiento genuino, hay que volver a la esperanza, esperanza que no nos defrauda, y hay que volver a la palabra de Dios. Chicas, no olviden que mañana no hay Mujer Integral. Estamos en la semana de receso escolar, por lo tanto no tenemos Mujer Integral. Pero el viernes a las 6 de la mañana sí tenemos nuestra reunión de oración para tomarnos un cafecito con Dios. A las 7 de la noche el grupo de parejas se reúne y tiene un tiempo especial. El día sábado estará el grupo de solteros menores de 24 años a las 4 de la tarde y el de solteros mayores entre 25 y 34 años a las 6 de la tarde. Porque usted es alguien muy especial para Dios, es muy especial para nosotros y tiene un lugar en esta casa, su casa. Que Dios los bendiga, un resto de semana hiper, mega, super, wow. El domingo nos vemos desde este mismo lugar y a través de este mismo canal. Un abrazo, que Dios los bendiga, chao, chao. Chao, pescados.